Su señoría, buenas tardes. En la oportunidad de vida y de acuerdo a lo establecido en el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, a continuación me permito alegar de conclusión con respecto al caso que aquí nos ocupa, referente al feminicidio agravado cometido en el cuerpo de quien en vida respondiera al nombre de Carol Sea Ríos y por el cual se le indica la responsabilidad penal a mi defendido, el señor Luis Gil. Por tanto, me permitiré hacer un breve análisis valorativo de lo hasta aquí probado por la Fiscalía General de la Nación con respecto a los hechos que ha investigado. Por tanto, con respecto a la prueba número 1, que es la estipulación probatoria sobre el informe de protocolo de necropsia médico-legal número 55 de fecha 16 de enero del 2016, esta estipulación probatoria que se llevó a cabo con el delegado de la Fiscalía General de la Nación y el suscrito defensor, únicamente se estipuló fue el hecho de que se presentó el homicidio de una mujer, las circunstancias que se dieron o cómo se dieron los móviles del mismo, más nunca la responsabilidad penal del hecho del feminicidio por el cual se le acusa en este proceso al señor Gil. Asimismo, señor juez, su señoría, de sofacto, solicito tenga en cuenta como probado la inexistencia del objeto material de la conducta, como es el cuerpo de la víctima Carol, pues el protocolo de necropsia, ha llegado el proceso, nada tiene que ver con las características físicas y de general de ley de la víctima Carol Sea Ríos. En lo único que es concordante es en lo relativo al género de las víctimas, las causas de la muerte, la descripción de las heridas, la hora del deceso, el estado de gravedad de las mismas. Por cuanto, de acuerdo al informe rendido por el doctor Simón Buenaventura, este manifestó haber recibido en un contenedor el cuerpo sin vida de la señora Carol Zapata Restrepo, del cual dio fe de su muerte también para el mismo día 15 de enero, y de la cual aproximadamente se produjo sobre las 8 y 9 de la mañana, mediante múltiples lesiones provocadas en abdomen, hígado, páncreas e intestino grueso. Por ende, su señoría, desde ya se pone en duda el procedimiento adelantado por las unidades de policía judicial, específicamente en lo relacionado a la inspección técnica de cadáver, su sometimiento a cadena de custodia, la aplicación de la misma, la inspección técnica del cadáver, en concordancia con lo establecido en los artículos 205, 214, 216 y 254 de la norma procesal penal. Seguidamente, su señoría, tengo que hacer énfasis y proponer también mis dudas sobre la entrevista rendida por la señorita Sofía Vela a la Fiscalía General de la Nación, sobre la cual el delegado edificó su teoría del caso, en el entendido de que la señora manifiesta de que escuchó una conversación entre mi defendido y la Odio Oxisa, donde daba cuenta de que este había hecho una serie de amenazas de terminar con su vida si en vez de verla con otra persona, teniendo en cuenta de que este sentía cierta atracción física hacia ella, sentía un enamoramiento en tal caso, como lo expuso la misma Sofía Gil. De esta manera, su señoría, la Fiscalía General de la Nación nunca pudo construir ese nexo material, pues si bien se ha dicho que el hecho punible para ser sancionable debe ser imputable a la persona, no solo de manera objetiva, o sea, la autoría material, sino también subjetiva, que es la culpabilidad. Por tanto, no está llamado a progresar esta prueba, teniendo en cuenta que no cumple y no satisface los requisitos de lo correspondiente a la conducta punible, la cual tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Sobre los elementos, la prueba número 3, que son los informes de perito de bacteriología y dactiloscopia. Esta defensa también tiene su reparo, su señoría, teniendo en cuenta de que es flagrante la violación de derechos fundamentales y del debido proceso que se lleva a cabo por cuenta de los peritos que adelantaron estas experticias, teniendo en cuenta de que se tomaron muestras de fluidos corporales a mi defendido sin la presencia de su defensor en aquel momento, ¿cierto? Violando con esto lo establecido en el artículo 29 de la norma constitucional, que establece en el inciso 4 que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso, como efectivamente se dio en este caso. Por eso, su señoría, desde ya solicito muy comedidamente y muy respetuosamente sea decretada nula de pleno derecho
toda vez que en atención de el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla sobre los principios rectores y garantías procesales, esos tipos de pruebas son objeto de exclusión. Así las cosas, su señoría, para refutar y para contrarrestar la teoría del caso propuesta por la Fiscalía, esta defensa aportó las pruebas y que en debido momento fueron sometidas a contradicción. Como tal, la prueba 1 y la prueba 2 quedan fe de que mi defendido para el día de los hechos se encontraba en la corporación bancaria Mis Ahorros, llevando a cabo una consignación de dineros, y como también quedó fijado mediante registro de video, los cuales fueron introducidos al proceso y autenticados por el gerente de la corporación bancaria y el jefe de seguridad del mismo, que dan cuenta de que a la hora y fecha del 16 de enero del 2016, siendo las 09:42 horas, en promedio de horas donde se dio muerte, o se dice se dio muerte a la señora Carol Sea Ríos, mi defendido se encontraba por fuera de las instalaciones de la unidad residencial en Andalucía Real. Por tanto, tampoco está llamada a progresar esta actividad probatoria mediante la entrevista rendida por la señorita Sofía Vela y que aporta la Fiscalía. De igual manera, para acabar de clarificar los hechos y coadyuvando a la Fiscalía General de la Nación, esta defensa aportó la prueba número 3, que tiene que ver con pruebas y procedimientos de perito llevado a cabo para análisis de huellas dactilares rendidas y suministradas voluntariamente por el señor Gabriel Rodas, que dan cuenta de que se ubicó en algún momento en el lugar de los hechos para aquel 16 de enero, tomando en referencia que la Fiscalía desconoció y no hizo seguimiento a otras personas que tuvieran que ver con los hechos. Esta Fiscalía aporta esa prueba para que se esclarezca y se tenga en cuenta de que ha actuado en beneficio de esclarecer los hechos. Por tanto, su señoría, en atención al artículo 7 de la ley 906, del artículo 372 y del 381 de la misma norma procesal, que hablan sobre para proferir sentencia condenatoria, el fin de las pruebas y el conocimiento para condenar, el juez debe de ir y tener conocimiento más allá de toda duda, lo que en este caso no se da. De igual manera, su señoría, propongo se tenga en cuenta de que la Fiscalía tuvo otra opción y fue la de solicitar la preclusión de la acción penal en favor de mi defendido, teniendo en cuenta de que se lo permitía el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, debió acudir a los numerales 5 y 6 que establecen que para la Fiscalía la oportunidad de que si no hay mérito para investigar, existían esas dos razones a las que podía acudir, la cual en el numeral 5 habla sobre la ausencia de la intervención del imputado en el hecho investigado, y la sexta, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, como aquí a todas luces le fue imposible a la Fiscalía. De igual manera, su señoría, aprovecho la oportunidad para que se tenga en cuenta la sentencia C271 del 2003 del magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, en la cual rápidamente le hago saber que en uno de sus apartes dice que por cuanto en el evento existiera alguna imprecisión o duda sobre la realización del hecho punible y sobre la culpabilidad del sindicado, se debe aplicar el principio de indubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. Asimismo, en sentencia C782, magistrado ponente doctor Alfredo Beltrán Sierra establece que el proceso penal no necesariamente es para condenar, sino que también se requiere para absolver al indiciado o aquí inculpado. Por tanto, también está llamado a progresar en este momento el principio del indubio pro reo, como lo establecen las dos sentencias. Por tanto, su señoría, y como conclusión, solicito se dé absolución para mi defendido, motivado en su sentencia. Su señoría, muchas gracias. Muy amable, su señoría.